Hola a todos y todas. Como siempre, un privilegio para mí poder compartir con ustedes un tema de crecimiento humano, psicológico, que les ayude a seguir adelante y a poder vivir de mejor manera esta vida que Dios nos ha regalado. En este día traigo un tema pues muy conocido y que es interesante saber cómo aprendemos a lidiar con esto. ¿Qué son las heridas emocionales y cómo es la forma de poder lidiar con ellas? Es el tema que estaremos compartiendo el día de hoy. No te lo pierdas. Las heridas emocionales no es otra cosa que la consecuencia en el tiempo de las experiencias traumáticas y dolorosas que nosotros hemos vivido. No todas las experiencias difíciles que vivimos genera heridas, solo aquellas que no fueron procesadas de manera adecuada, como por ejemplo el abuso, el maltrato, los abandonos, las carencias. Cuando ese tipo de experiencia yo no lo procesé de manera psicológica adecuada, yo no terminé, ok, es que mis padres no estuvieron conmigo. Ah, pero no estuvieron conmigo porque no me querían o no estuvieron conmigo porque hubo una situación social, emocional o psicológica que provocó ese tipo de abandono, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, cuando yo proceso la experiencia, le doy un sentido, le doy una explicación, lo siguiente que yo tengo es que eso puede llegar a estabilizarse en mí. Cuando eso no ocurre, lo que puede pasar es que eso provoque una herida que se quede en el tiempo. ¿Qué es lo malo de las heridas emocionales? Que no se ven. Están alojadas en el sistema de pensamiento y de producción de emociones del ser humano. Es decir, la manera como yo interpreto las cosas que me pasan y la manera como siento esta cadena de emociones en torno a ellas, estos patrones emocionales. Entonces, ¿cuál es el gran problema con ellas? Que tendemos a maquillarlas. Nosotros no somos dados a expresar y a decir cómo lo que viví o lo que siento me lastima o me hace sentir. Usualmente yo tiendo a guardarlas porque no quiero que los demás lo sepan, porque me hacen lucir débil, no me hacen lucir capaz. Entonces, en ese contexto, lo que yo hago es que no le digo a nadie o no las expreso de manera asertiva. Un elemento que nos puede ayudar a lidiar con lo que son los patrones de heridas emocionales es precisamente entender el formato o la cultura de familia de origen de la que yo vengo. El hecho de las carencias que yo viví, ¿fue un abuso, maltrato de mis padres o fue más bien el producto de la condición social y económica que ellos vivieron? Entonces, cuando yo puedo ver el contexto en lo que se dio algo, me ayuda a cambiar el estilo de interpretación que tengo de ella. Existen algunos pasos que nos pueden ayudar a sanar este tipo de heridas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta son los comportamientos de miedo o evitación que son propios de este tipo de situaciones. Cuando yo tengo una herida emocional por algo, por alguna situación que viví, tal vez por las parejas, tal vez lo viví dentro de mi matrimonio, eso va a condicionar mis patrones de respuesta dentro de esa relación o en otras. También tenemos que ver los patrones de conducta evitativa que tendemos a nosotros realizar. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre se va a proteger del dolor. Entonces lo que va a ocurrir es que yo voy a gestar conductas irracionales que eviten el dolor o que me parezcan protectoras. Síntomas físicos, productos del miedo o la angustia que esto puede producir. Vamos a ver desarrolladas ciertos niveles de ansiedad, pensamientos rumiantes, es decir, permanentemente viene lo mismo, lo mismo, lo mismo.
¿Cómo yo hago si yo puedo ver estas indicaciones en mí? Bueno, lo primero que yo necesito es aceptar el hecho de que yo viví una experiencia dolorosa en mi vida y que esa experiencia dolorosa pudo estar o no en mis manos. Puede ser que me la provoqué yo, por lo cual tendría que perdonarme a mí misma, o puede ser que me la provocaron alguna figura de autoridad en mí, como son, por ejemplo, mis padres, mi pareja, mis hijos. Tengo que identificar eso que me generó dolor o malestar emocional. Tienes que darte permiso para enfrentarte a esas heridas. Las reconozco, sí, me hirieron, me abandonaron, me lastimaron, me abusaron. Entonces, tengo que reconocerlo. Ya me enfrenté a ellas, ahora tengo que reconocer en su justa medida. Y tengo que ser justa. Muchos de nosotros, cuando algo nos produce una herida emocional, lo que tendemos es a generalizar el impacto de esa herida a nivel emocional. Pero cuando nosotros logramos organizar nuestra mente, lo que nos vamos a dar cuenta es que no era tan grave como nosotros pensábamos. No era tan terrible como éramos. Es más bien esa situación y esa experiencia. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que ninguna transformación es posible si no aceptamos nuestras heridas emocionales. Si yo no acepto que eso me pasó, yo no voy a poder dar el siguiente paso para poder transformarla, para poder modificar la manera como la percibo o cómo voy a percibir otras experiencias en mi vida. Identifica las conductas que la mantienen. Es decir, cuáles son mis patrones conductuales o emocionales, hasta mis expresiones verbales que mantienen esa herida activa. Puede ser que quien me hirió fue un buen amigo y cada vez que lo veo, yo tiendo a recordar esa experiencia. ¿Cómo yo mantengo activo el dolor? A través de la forma como me expreso. Entonces es importantísimo ver esto. Y por último, para dejar las heridas emocionales atrás, tienes que aprender a vivir el presente. Eso que te pasó, pasó. Pasó en un momento determinado, pero ya no está ocurriendo. Hoy día estamos en otra etapa. Tienes que levantarte, tienes que caminar de una manera distinta. Tienes que organizar o reorganizar tus patrones interpretativos de las experiencias que estás viviendo. Posiblemente eso a lo que tanto le temes o lo que te dolió tanto ya pasó. ¿Por qué? Porque ya la persona no está en tu vida, o porque esa persona ya no tiene el interés de dañarte, o porque tú ya eres un adulto saludable, eres una persona mayor y ya tienes la capacidad y la fuerza de cómo lidiar o de cómo tomar decisiones en un momento determinado y cómo evitas el daño a través de límites claros y específicos. Espero de todo corazón que este tema te sirva para crecimiento humano y personal, para que puedas ayudar a otros también a través del conocimiento que podemos juntos trabajar. Si tienes alguna duda al respecto, si necesitas tal vez alguna aplicación particular en algo que estás viviendo, escríbeme a mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como Nadiesca de Nova. Será un placer poder ayudarte. Que Dios te bendiga.